Hoy día vamos a ver 7 tips para aprender a programar rápidamente. Este video son clips de una transmisión en vivo que hice algunos días por Twitch. Así es que si quieres ver más contenido de este en vivo, anda y suscríbete a mi canal de Twitch que hago transmisiones cada semana. Entonces, aprender programación nos puede abrir muchas oportunidades, no solo laborales, sino también a nivel de creatividad y de lógica, ¿no? La programación está al top 1 de profesiones a nivel mundial. Es la que menos se ha visto afectada en la pandemia, la que sigue creciendo cada día más como carrera, como profesión. Y en realidad, si quieren entrar al mundo de programación, está muy bien. Entonces la pregunta es cómo podemos aprenderla rápidamente y sobre todo bien, ¿no? Entonces hoy día les voy a comentar algunos tips sobre esto para que estén muy bien informados sobre este tema. Muy bien, el primer tip es tomar acción, es decir, si queremos aprender a programar, lo primero que debemos hacer es programar, es decir, no únicamente nos vamos a quedar con lo que vemos o observamos del contenido que hayamos elegido ver o consumir, ¿no? Ya sean cursos, libros o no sé, canales en YouTube, blogs, etcétera, ¿no? Lo que sí creo que deben hacer es primero tratar de replicar los ejercicios que se hacen en los cursos que llevan, por ejemplo, y también tratar de ajustar diferentes cosas. Por ejemplo, ver qué pasa si muevo esto, qué pasa si cambio esto, qué tal si hago un proyecto muy parecido pero con ciertas modificaciones. Entonces la primera idea es hacer y siempre hay que hacer. Entonces para programar lo primero que debemos hacer es empezar a programar. Por ejemplo, una manera de hacerlo un poco eficientemente es conseguir un curso muy bueno. En mi caso, a mí me gustan mucho los cursos de Platzi. No está auspiciado por mí, pero me gusta mucho la plataforma. Y he aprendido mucho ahí, la verdad. Está muy buena. Entonces lo que pueden hacer es ir, inscribirse, tomar no sé, creo que hay mesas de prueba, ¿no? Bueno, en fin. Vayan a los cursos de programación básica, vean la parte teórica, hagan los retos del mismo curso, vean cómo se pueden programar en su propia computadora para que ustedes mismos hagan esos ejercicios que les dejan o los retos. Y ahí mismo ustedes pueden pensar en ciertas modificaciones o en cosas pequeñas que le puedan hacer al código o al ejercicio que estén haciendo. Y de esa manera ustedes pueden ir aprendiendo mucho más. Así es que tip número 1, tomar acción. Tomen acción. Si quieren aprender a programar, pues empiecen programando. El tip número 2 es aprender a resolver problemas. Y esto es importante, porque muchos creemos que programar es saber un lenguaje de programación o que ya por saber un lenguaje de programación ya sé programar y ya está todo resuelto. Y la verdad es de que la programación se centra no tanto en el lenguaje, se centra más en cómo nosotros resolvemos los problemas, en cómo nuestro algoritmo está formado con la secuencia de pasos adecuadas, y el nivel de programación que nosotros tengamos va a depender mucho de cómo sean nuestras soluciones a los problemas. Entonces nosotros no debemos fijarnos tanto en la sintaxis de los lenguajes de programación, sino en la metodología al resolver los problemas de programación. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero ordenar un conjunto de números? Tengo números, unos 5 números, imaginemos en desorden, puede ser 3, 1, 4, 6, 5. Entonces lo que yo quiero hacer es ordenarlos. Y como debemos enfocarlo o imaginarlo debe ser, ya, primero cojo el primer número, luego el segundo número y los comparo. Si es que el segundo es menor que el primero, entonces los modifico. Y vuelvo a hacerlo de la misma forma para los siguientes dos números, hasta que se acabe, hasta que tome todos los números del conjunto que he seleccionado. Entonces, como pueden ver, no he necesitado ningún lenguaje de programación para poder resolver este problema. Y lo mismo debemos hacer para cualquier problema de programación que nosotros tengamos enfrente. Entonces, lo que debemos hacer es aprender a resolver los problemas, aprender a pensar
lógicamente y de manera inteligente para poder resolver cualquier situación que nosotros tengamos enfrente. Y de la misma manera, mientras más practiquemos, más vamos a saber cómo resolver un problema, porque el razonamiento se centra en que en base a los problemas que hemos ido desarrollando antes, nosotros nos podemos encontrar con uno parecido o uno en donde podemos solamente hacer algunos ajustes y aplicar lo mismo que hemos aprendido. Por eso la experiencia y la práctica es muy importante, así es que hay que aprender a resolver problemas y ese es el tip número 2. Tip número 3, que es asimilar los conceptos básicos. Lo primero que debemos hacer es asimilar estos conceptos básicos. No se puede crear una casa sin columnas. Nosotros igual no podemos programar si es que no sabemos los fundamentos esenciales de la programación. Es más, pueden empezar a programar sin estos conceptos, pero en algún punto de su carrera se van a sentir frustrados porque ya no crecen, ya no avanzan. Y esto es porque justamente no tienen los fundamentos adecuados de programación. Entonces es importante ver qué es una variable, qué son las estructuras de control, las condicionales, los bucles. En el canal de YouTube de Snake on Code o de Hablemos de Salesforce, preparamos un video de fundamentos de programación en donde están los conceptos básicos, que es una variable, inclusive que son unas clases, que son objetos y conceptos fundamentales que deben aprender. Así es que vayan por ese video, seguramente por ahí les dejo el link en algún lado, vayan, véanlo y esos serían sus primeros peldaños para empezar en el mundo de la programación. Y también pueden, por otro lado, ya ir a páginas poco a poco también, una vez tengan los conceptos básicos, pueden ir a páginas en donde puedan aplicar ya los primeros conceptos de condicionales, bucles, variables en programación, como las páginas CodeWars, CodeSignal, no sé, se me ocurre CodeForces, puede ser, ¿no? CodeForces. Hay muchas páginas en donde tienen jueces en línea, en donde ellos mismos califican nuestros ejercicios y nos dicen si es que nuestra solución está buena para la solución que hemos propuesto, ¿no? Así es que denle una ojeada por ahí. Y como les digo, lo primero que deben aprender son conceptos básicos, no necesariamente de frente a programar o ya saber un lenguaje de programación, porque el lenguaje no es lo importante, sino la manera en cómo resolvemos los problemas, lo que vimos en el tip anterior, y también hagan los conceptos básicos de programación, que es importantísimo. El número 4, programar a mano. Este es un buen tip, la verdad. A mí me ha servido un montón en mi carrera. Lo que debemos hacer es coger un papel y empezar a evaluar nuestra solución ahí. Empezar a hacer un brainstorm, una lista de posibles soluciones con las que podemos resolver nuestro problema, ¿no? Y seleccionar la solución más simple que funciona para todos los casos que hemos limitado en nuestro problema de programación. Entonces, les recomiendo primero limitar el problema, hacerse preguntas o hacer preguntas a quien les esté dando este problema de programación, y ustedes cojan un papel y empiecen a analizar. Mira, tengo estos datos, necesito hacer esto, pongan el objetivo. Como objetivo necesito ordenar en datos, por ejemplo, ordenar un conjunto de números. Y luego se van preguntando, ya puedo ir ordenándolo comparando uno a uno, puedo ir comparándolo, no sé, cortando el conjunto a la mitad y volviendo a comparar los datos uno a uno, ¿no? Que sería divide y vencerás. Hay diferentes maneras de desarrollar un mismo ejercicio, así es que la idea es ir listando las soluciones que se les ocurra en su cerebro
como les digo, mientras más práctica tengan, mejores soluciones van a tener. Entonces hagan esta práctica, pero les recomiendo hacerlo en papel. Una vez que tengan las posibles soluciones, ya hayan rayado, etcétera, etcétera, pueden hacer un pequeño pseudocódigo. Y esto es importante también porque en entrevistas de trabajo suelen ver cómo nos desarrollamos o nos desenvolvemos programando a nivel de papel, ¿no? De, bueno, Notepad o una pequeña hoja virtual, pero siempre con ese concepto de primero no fijarnos en el lenguaje de programación ni en el código tal cual, sino en analizar el problema a mano, ¿no? Entonces, es importante ese tip, ténganlo muy en cuenta. Y el tip número 5 es hacer test, hacer casos de prueba. Esto es importantísimo y esto nos diferencia entre un desarrollador o un programador que no sabe cómo empezar a un programador que la tiene clara, ¿no? Que sabe por dónde ir. Entonces, parece un paso sencillo, pero no es tan sencillo como se lo enfoca. Inclusive hay áreas dedicadas a hacer QA, Quality Assurance, que son pruebas o casos de pruebas de funcionalidad para que cuando nuestro código de programación salga a producción, o sea, lo usen los usuarios, no hayan errores. Y a pesar de esto, igual siempre ocurren los errores, ¿no? Entonces, nosotros a nivel de programación, cuando aprendemos, debemos siempre primero analizar el ejercicio que tenemos, luego ir viendo posibles soluciones, seleccionar la mejor que nos funcione, empezar a hacer un pseudocódigo pequeño, hacer el código ya. Y una vez tengamos el código, debemos tener en cuenta qué datos de entrada debe tener nuestro programa. Y en base a esos datos de entrada, nosotros debemos preparar tests. Y estos tests deben ser positivos o negativos. Es decir, si me piden ordenar un conjunto de números aleatorios, yo puedo hacer pruebas con números muy largos, por ejemplo, o números muy cortos, o números negativos. O también puedo hacer test con caracteres. Me dicen, es un conjunto de números, pero ¿qué pasa si el usuario le pone caracteres? Entonces nosotros tenemos que tener salidas, tenemos que esperar ciertas salidas en base a diferentes datos de entrada que tenga nuestro programa. Y ahí es donde nosotros debemos, según nuestra experiencia, también ir limitando el problema con preguntas, ¿no? Por ejemplo, si me pides ordenar un conjunto de números, lo que va a recibir el programa son solo números o también son caracteres, son números enteros o son números decimales, van a haber números negativos o no. Entonces siempre nos debemos poner en estos casos para que nosotros hagamos nuestros casos de prueba al finalizar el código. Inclusive hay metodologías de desarrollo de software en donde empiezan por hacer los casos de prueba. Obviamente salen fallidos, no pasan, y en base a esos casos de prueba nosotros empezamos a hacer el código. Lo he probado últimamente y la verdad es una buena manera de hacer las cosas en programación ya en el mundo real, pero si están aprendiendo aún deben hacer la manera convencional, ¿no? Analizar el problema, desarrollarlo y luego hacer sus casos de prueba. Otro tip que les recomiendo mucho es preguntar. Cuando estamos aprendiendo a programar nos da un poco de vergüenza preguntar, ¿no? Creemos que debemos saber todo y por alguna u otra razón nos avergüenza esto, ¿no? Y les digo que no se avergüencen, pregunten a todo el mundo que puedan. Obviamente sean muy educados cuando se dirijan a alguien, pero pregúntenlo, porque la mayoría de personas que están en programación ha estado en donde ustedes están y siempre necesitamos de la ayuda de alguien, ¿no? Por mi parte, la verdad, yo me abro mucho a cualquier persona que me pregunte porque es mi manera de retribuir lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años y porque también muchas personas me han dado su tiempo para también resolver mis preguntas e inclusive enseñarme mucho, ¿no? Entonces, siempre pregunten, no tengan miedo, pregúntenle a amigos, desarrolladores, a programadores, tienen mis redes sociales, pueden también escribirme
Si por ahí tienen algunas dudas puntuales de Salesforce sobre todo, y no tengan miedo. Y una vez ustedes crezcan como desarrolladores o como programadores, también estén muy abiertos para resolver las dudas o a compartir un poco de conocimiento con personas que también están empezando. Recuerden que es de ida y vuelta, ¿no? Siempre hay que hacer eso, y pues les recomiendo preguntar, no tener ningún miedo en preguntar, y háganlo con mucha confianza, ¿no? No se limiten en eso. Y ahora nuestro último tip que tenemos acá es que aprendan siempre hay que aprender. Y también creo que hay una manera de aprender a aprender. Y la manera de aprender a aprender es aprendiendo de nuestros errores, ¿no? Hay que tener siempre la confianza de hacer, como el primer tip lo decía, para programar hay que programar, es decir, hay que mandarnos, hay que hacer, hay que tomar acción, sin ningún miedo, porque los errores van a ocurrir, la vida está llena de errores y siempre vamos a tener errores, eso es normal en la vida. Sin embargo, cuando sucedan, sí hay que aprender de ellos, hay que tomarlos en cuenta, hay que analizarlos y hay que aprender de ellos. Eso es lo más importante, porque muchos ni siquiera quieren ver sus errores, o muchas veces ni siquiera tratan de analizar qué pasó para la próxima vez hacerlo mucho mejor. Y esto deben hacerlo tanto en su vida profesional como en su vida personal, para que crezcan mucho en ambos ámbitos, ¿no? Y siempre hay momentos en donde no nos sale nada. Si no te sale algo, tómate un descanso y vuelve. Es totalmente normal. Todos tenemos días buenos y malos. Y pueden ocurrir días malos en donde no salga nada, todo esté terrible. Y pues cuando suceda eso, hay que tomar un descanso. Hay que ir, no sé, a ver una película, una serie, a estar con la familia, a jugar con los cachorros, no sé, a hacer algo que nos guste, que nos apasione. Y luego, después de un tiempo, volver, no tanto tiempo, ¿no? Después de un día, puede ser de unas horas, volver y vamos a ver el problema o lo que tengamos enfrente de una manera distinta, ¿no? Si te ha gustado este video, no te olvides de dejarle un me gusta y de compartirlo con tus amigos. También suscríbete a este canal y suscríbete a mi canal de Twitch, que hago lives todas las semanas sobre temas de programación. También, si quieres saber más contenido de Salesforce o de programación, síguenos en nuestras redes sociales, que compartimos contenido diario.